Gracias, señora presidenta. A diferencia de lo que ha hecho el señor Sota, yo sí voy a hablar de medidas fiscales y administrativas en este debate. Aunque también es cierto, señorías, que a estas alturas ya hemos visto que la ley de presupuestos, en un alto porcentaje, son una farsa, son un postureo del Gobierno, ya que luego el Ejecutivo hace lo que quiere y ejecuta, y no es capaz de ejecutar lo que él mismo nos ha vendido que va a hacer. Un ejemplo de eso ha quedado muy claro hoy aquí con los recortes del plan de recuperación del Besaya, que hay que recordar que es la zona más castigada por la crisis. Señorías, lo que sí saben los ciudadanos de Cantabria es que, igual que la ley de presupuestos es una farsa, la ley de medidas fiscales y administrativas no lo es. Y lo saben muy bien porque en esta ley de medidas es donde vienen los sartenazos que hemos dicho a los ciudadanos de Cantabria. Y por eso sabe la ciudadanía de Cantabria que esta ley de medidas fiscales y administrativas no es ninguna mentira ni para tomársela en broma, ya que nuevamente vemos cómo se ataca contra las clases trabajadoras. Señorías, las clases trabajadoras de Cantabria hemos pagado y seguimos pagando un precio muy alto por esta crisis o por esta estafa económica, con subidas de impuestos que solo lo sienten y nos afecta a las clases trabajadoras, ya estén paradas o ya estén activas. Y los que no lo notan, estas subidas de impuestos, son las denominadas clases altas, las grandes fortunas, que nunca soportan estas subidas de impuestos, pues cuentan con todo tipo de medios para esquivar estas subidas impositivas. Pero la mayoría de la gente de Cantabria, la clase trabajadora, como he dicho, ya sea activa o parada, los trabajadores autónomos y pequeños y medianos empresarios, ven nuevamente cómo se les pretende asfixiar con otra reforma fiscal, modificando el impuesto de sucesiones y donaciones. Señorías, este espectacular sartenazo, con un incremento en el impuesto de adquisiciones por mortis causa que el Gobierno pretende aplicar a partir del 1 de enero, en términos porcentuales, señor Sota, es del 500% en adelante. Señorías, os puedo poner varios ejemplos reales, como los que ha puesto el señor Sota, con personas con nombres y apellidos, de cómo les va a afectar esta subida espectacular con el impuesto de sucesiones. Casos que se van a dar, desgraciadamente, en unos meses, o a lo mucho en menos de un año, puesto que estas personas tienen algún padre o alguna madre que tristemente van a fallecer por su delicadísimo estado de salud. Gente que curiosamente no conozco absolutamente de nada y que se han acercado aquí a la sede de Podemos para hablar conmigo, a la Moraduca, para contarme su situación, pidiéndome que os la cuente a todos vosotros. Os voy a contar una situación que me llamó mucho la atención, la del señor Francisco, Fran. No voy a decir sus apellidos, lógicamente, como entenderéis, porque quiere permanecer en el anonimato. Fran tiene unos 49 años de edad. Desde hace 5 años se encuentra en el paro. Es del sector de la construcción. El único ingreso que tiene en su casa es la pensión de su padre, de 85 años, que tiene una pensión aproximada, me dijo, de 800 euros. Ahora mismo esta persona, el padre, está ingresado y los médicos le han dicho que va a fallecer en cualquier momento o en los próximos meses. Lo que dure, que se viene a decir. Fran vive con su padre, como os he dicho, en un barrio obrero del Paseo del Alta, aquí en General Dávila. Para los que no lo sabéis, es lo que la dictadura llamó el Paseo del General Dávila, en honor a un criminal, y se sigue llamando así, por cierto. Después de que hace 4 años pasara un proceso de ejecución hipotecaria por ese honrado banco que luce el nombre de nuestra capital de Cantabria, que terminó en un desahucio. El padre, además de su casa, tiene una finca urbanizable en monte,
Una finca con una casa que también está vacía desde hace unos años. El valor de esa finca es de unos 350.000 euros y lleva en venta a un precio mucho más bajo desde hace unos 5 años. Pero como sabéis, no se está construyendo y por lo tanto no se está vendiendo. Pues bien, el caso es que cuando desgraciadamente el padre de Fran muera en los próximos meses, este no va a poder hacer frente al gasto del impuesto de sucesiones que se va a aprobar por este Parlamento. El piso del padre, que es el que figura como vivienda habitual, está valorado aproximadamente en unos 165.000 euros por la zona que es. Según la reforma que se plantea en la ley de acompañamiento, al ser este señor, el señor Francisco, el único heredero con un patrimonio preexistente inferior a 400.000 euros, la vivienda habitual del fallecido tiene una exención del 95% y un máximo de 125.000 euros. Por lo tanto, le queda a tributar unos 40.000 euros de la vivienda habitual, más la siguiente otra vivienda valorada, como he dicho, en 350.000 euros, que esta no tiene ningún tipo de reducción. Es decir, una vez aplicada la reducción por vivienda a 2 viviendas, su valor es de 350.000 euros más 40.000, un total de 390.000 euros. A esa cantidad, por parentesco, se le deducen 50.000 euros. Por lo tanto, si le restamos a la cantidad inicial de los 390, tendremos 340.000 euros, lo que en términos fiscales se llama base liquidable. A esto hay que aplicarle la tabla que viene en la ley de acompañamiento y obtenemos lo que se llama la cuota íntegra, unos 65.666 euros. Y Fran tendría que pagar en base a esta cuota íntegra y en base a esta tabla 5.291 euros a partir del 1 de enero. Hoy pagaría 558 euros. Señorías, Fran, porque me lo ha dicho textualmente, está viendo este debate ahora mismo, porque me dijo que le iba a ver por las redes sociales, por la web del Parlamento. Por eso, los que vais a apoyar esta medida de impuestos, os pido que miréis a esa cámara. Os lo pido a los que subáis del resto de los portavoces y miréis esa cámara y le vais a tener que explicar a este hombre por qué va a tener que dejar hasta de comer, como me ha dicho textualmente, para pagar o hacer frente a esta herencia. Eso es lo que quiero que le expliquéis, porque yo no supe explicárselo. Me gustaría que saliera también el señor Revilla y se lo explique, porque además este hombre me dijo que era votante del Partido Regionalista. Y salga y le explique por qué este sistema le continúa pisoteando y no le deja levantar cabeza. Señorías, cuando desde mi partido, desde Podemos, le planteamos a este gobierno una subida de impuestos, hablábamos siempre de las grandes fortunas, y lo seguimos diciendo. Hablamos siempre de los que más tienen, hablamos de las élites, hablamos de los que más ganan, hablamos de la llamada clase alta. Y así fue la modificación tributaria que este gobierno hizo con nosotros, la subida del IRPF, que se aprobó en el 2015. Ahora os pregunto, ¿por qué queréis subir los impuestos a los trabajadores y trabajadoras paradas o en activo? ¿Acaso este señor es de los que más tienen en Cantabria? ¿Acaso este señor, y como este hay muchos, es miembro de esas élites económicas? ¿Acaso este señor Fran es miembro, y su padre, de esas familias de las grandes fortunas de nuestra tierra? ¿Acaso creéis que son de la clase alta? Desde las filas del Partido Socialista en la Comisión de Economía nos pedían a Podemos que explicáramos nuestro modelo. Y creo que está muy claro nuestro modelo. ¿El impuesto de sucesiones y donaciones? Por supuesto que sí. El problema aquí es a quién se lo debemos de aplicar. Vosotros planteáis un modelo que no mira la capacidad económica de quien va a recibir esa herencia. Es más,
Precisamente por eso, señor Mañanes, precisamente por eso hay que contabilizar todas las situaciones que se puedan dar. El Partido Socialista no se las está planteando. Es más, lo analizáis solo desde el punto de vista del patrimonio que va a tener y nunca de su capacidad económica. Y con vuestra propuesta lo que pasa es que su capacidad económica empeora. Nosotros se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y se lo seguimos diciendo al gobierno socialista y al gobierno regionalista. Queremos una reforma integral, absolutamente que sea progresiva y totalmente justa, donde los que menos tienen paguen menos y los que más tienen aporten mucho más a la sociedad, para educación, para sanidad y para servicios sociales. También se ha dicho que es un sartenazo, que este sartenazo a los cántabros solo afecta a una minoría. Eso es absolutamente mentira, como os estoy demostrando. No afecta a las clases altas esta propuesta que nos ha traído el Gobierno, que son las que tienen las grandes herencias y los que se pueden permitir el poder pagar esta cuota sin que les afecte a su calidad de vida, que es lo fundamental, ya que estos cuentan, como todas y todos sabemos, con métodos de evasión de impuestos, métodos tan sencillos como empadronarse en una comunidad autónoma, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid o en Canarias, donde estos impuestos están anulados. Es más, fue el propio presidente del Gobierno, el señor Revilla, quien dijo hace unos años, y digo textualmente: no es conveniente que Cantabria grave las herencias y donaciones mientras otras comunidades no lo hacen. ¿Qué ha cambiado entonces, señorías? ¿Acaso la Comunidad Autónoma de Madrid o la Comunidad de Canarias han cambiado sus impuestos? Y en el Foro Económico de la SER dijo también textualmente: descarto con un no rotundo una posible subida de impuestos de este tipo porque los ciudadanos ya pagan bastante. Es grandiosa la hemeroteca del señor presidente. Otro impuesto que se pretende subir de manera indiscriminada es el impuesto de transmisiones de bienes inmuebles, que pasa del 8 al 10%. Ahora que tengo aquí al señor Mazón, el señor Mazón y yo hemos debatido y seguiremos debatiendo en esta legislatura sobre el modelo de vivienda. Y desgraciadamente aún todavía no nos ponemos de acuerdo, aunque acepto la petición que me hizo en la comisión de ponernos a trabajar para cambiar el modelo de vivienda de Cantabria. Señorías, el modelo que tenemos aquí en Cantabria de vivienda te lleva a comprar e hipotecarte, puesto que a día de hoy las cuotas hipotecarias están por debajo de las cuotas de alquiler de vivienda y por lo tanto los ciudadanos siguen prefiriendo comprar antes que alquilar, como todos deberíais de saber. Así que este incremento solo afecta nuevamente a las clases populares. Desde Podemos Cantabria, como bien sabe el señor Mazón, no compartimos este modelo de vivienda, no compartimos esta subida de impuestos que es totalmente indiscriminada y afecta a todos los ciudadanos por igual, sin cuantificar la diferencia entre clases sociales o lo que ganan los ciudadanos. Es más, en una comunidad autónoma, que le puede confirmar el señor Mazón, puesto que lo he sacado de su consejería estos datos, que la vivienda en Cantabria estamos la quinta en el ranking nacional, solo superados de precio de vivienda, quiero decir, por Euskadi, Madrid, Baleares y Cataluña. Por eso no se entiende que se articule que se haga este impuesto, se aumente este impuesto sin articular medidas que permitan, como estoy diciendo, que no sean discriminatorios. Subida de tasas de vehículos de segunda mano. Aquí me llama la atención y aquí os lo pregunto. ¿Quién pensáis que compran los vehículos de segunda mano en Cantabria? También los ricos, también las clases altas. ¿Pensáis este gobierno que compran los coches de segunda mano, los vehículos? Aquí es donde me habéis desconcertado en la ley de medidas. Me gustaría que me subierais aquí a explicar quién creéis que compran los coches de segunda mano. ¿Quién? Porque yo no conozco a nadie que pudiendo comprar un coche nuevo, compre un coche de segunda mano. A menos que sea de alto standing. Que entonces ahí ya podríamos entrar a valorarlo, pero el 99% restante no es así.
Voy concluyendo. Otra chapuza que nos trae la ley de acompañamiento es la posible inconstitucionalidad de la disposición final tercera, la del impuesto de patrimonio que se aplique este año y que yo ya se lo comenté al consejero de Economía en la comisión pertinente y no me voy a repetir. Pero otra modificación que trae la ley de acompañamiento es la modificación de la Ley de Abastecimientos y Saneamientos de Agua. Señorías, el régimen jurídico del sector público es competencia exclusiva del Estado, tal y como aparece o lo establece el artículo 149.1.18 de la Constitución española. En base a esta competencia exclusiva, el Estado publica la Ley 40/2015 del 1 de octubre y, salvo que la propia norma permita a las comunidades autónomas establecer regímenes jurídicos diferentes, es de obligado cumplimiento. Pues bien, en el artículo 49 de esta norma se regula el contenido mínimo que deben tener los convenios y en él se hace referencia al plazo de vigencia de estos. En un primer momento dice que tendrá vigencia de 4 años, salvo que normativamente se prevea otro plazo mayor. Es decir, el legislador estatal os permite a ustedes, señores del Gobierno, establecer otro plazo distinto. Señor Blanco. Sí, voy terminando. No mediante la inclusión del propio convenio, sino que se refiere a través de una norma de carácter general, siempre que no sea de tal entidad que podamos encontrarnos ante un contrato indefinido, porque es justamente lo que trata de evitar esta norma. Señorías, en resumen, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, ya que al señor Hernando le gusta corregir mucho a los grupos, tiene una doble inconstitucionalidad o posible. Se han lucido, señorías. Yo nunca pensé que tal volumen de incapacidad, y termino, se iba a poder juntar en tan pocas personas. Señorías, os pido por favor que recapacitéis, os pido que penséis un poco en nuestra gente y por eso solicitamos a esta Cámara que se devuelva la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas al Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Carrancio, le he escuchado, le puedo asegurar que parece usted el mejor portavoz del Gobierno que ha habido en esta tribuna, por lo menos hoy. Luego le voy a dar los 2 ejemplos calculados al detalle sobre el impuesto de sucesiones, tanto del actual, con el ejemplo que os he contado, como el nuevo. Con el nuevo pagarían 5.291,76 euros. Con el actual, 558,88. Luego se lo acerco. Me decía usted que no ve la retroactividad. Pues le voy a explicar un poco el impuesto de sucesiones. El impuesto empieza a devengarse del 1 de enero y se consolida el 31 de diciembre. Si en mitad se introduce un cambio, como es después de que se apruebe el presupuesto el día 22, se introduce un cambio, se aplica el año 2007. Por lo tanto, empieza ahí la retroactividad, en el año actual, y el Gobierno lo tiene calculado en 3,5 millones de euros de este año, por cierto. Ahí es la retroactividad. Sobre la norma, sí es cierto que pueden ampliar a 4 años. Lo que dice la norma es que solo pueden prorrogarlo 4 años más o extinguir ese contrato. Esta norma es imperativa y no permite que se invente otro plazo como 10 años. Eso es lo que he querido decir. Revíseselo, ya que lo ha mirado. Ha dicho el señor Carrancio, lo he leído en prensa, que tampoco le gusta el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de bienes inmuebles que sube del 8 al 10. Pues bien, en eso coincidimos, tampoco nos gusta. Y también le voy a decir lo que nos dijo el Gobierno cuando se lo dijimos, que no nos gustaba. En materia del impuesto de transmisiones patrimoniales y bienes inmuebles, el coste de la modificación de esta medida sería inasumible quitarlo. Se prevén unos 5 millones de recaudación total, lo que implicaría la reelaboración integral del documento presupuestario, lo que hace imposible cualquier
modificación. Me lo voy a pasar bien como a ver tumba este impuesto que usted ha dicho que va a tumbar. También ha comentado que no está de acuerdo con la modificación tributaria del impuesto de sucesiones, como nos ha dicho. También en prensa, lo ha dicho ayer nada más salir de la reunión con el gobierno, con los grupos del Gobierno de Cantabria, ¿no? Le voy a decir lo que nos dijeron a nosotros, señor Carrancio. El impuesto de sucesiones podría asumirse, aumentar la bonificación al 100% hasta el límite de los que perciben 70.000 euros. Y ahora le pregunto, ¿de verdad usted cree que el Gobierno le va a hacer caso? Anda ya. Usted, que no representa absolutamente a nadie, señor Carrancio, ¿cree que el señor Hernando o el señor Casal van a negociar con usted estas modificaciones? Señor Carrancio, se lo digo en serio, todo lo que usted nos ha vendido estos días y nos va a vender es absolutamente mentira. Usted lo que va a hacer el día 22 de diciembre, y no le va a tocar la lotería, ¿eh? O sí, bueno, quién sabe, los partidos políticos tocan muchas veces la lotería. Lo que va a hacer usted es acatar lo que le diga el señor Hernando. Eso es lo que va a hacer usted el 22 de diciembre. ¿Y esto sabes cómo se llama en política? Lo sabemos todos. Disciplina de voto, que es lo que va usted a hacer. Pero bueno, yo ya poco voy a esperar de esto. Decía el señor Sota esta mañana, en su intervención, que estamos en una situación de excepcionalidad. Nos mencionaba, ¿no? Mire, señor Sota, últimamente usted y yo estamos demasiadas veces de acuerdo, y mira que las hemos tenido, ¿eh? Así que o me lo miro yo o se lo mira usted. Porque en esto también estoy de acuerdo, en la situación de excepcionalidad que tiene Cantabria. ¿Y sabe usted cuál es esa situación de excepcionalidad? Tiene un nombre. Se llama transfuguismo. Y señor Revilla, y lógicamente tengo que mencionar al secretario general del Partido Socialista, el señor Zuluaga, que seguro que estará viendo este debate. En la tramitación de estos presupuestos, lo que está en juego, señorías, no es Cantabria. En cierta manera sí es Cantabria, pero no lo es el presupuesto ahora mismo. Lo que está en juego, señor Revilla, es la dignidad de este Parlamento. Que 20 y tantos años después, señor Miguel Ángel Revilla, vuelve a estar posiblemente manchada, bueno, ya se ha manchado hace un rato, pero vuelve a estar manchada la dignidad de este Parlamento. Eso es de lo que tratan estos presupuestos, de la dignidad y de la democracia de Cantabria. Nos decía el señor Hernando que pidamos el voto, señor Hernando, que pidamos el voto del señor Carrancio, ¿no? Nos decía. No se preocupe. Podemos no pide el voto de ningún tránsfuga. Podemos no tendrá tendremos muchísimos defectos, no te digo que no, pero tenemos una virtud, que se llama tener dignidad, cosa que dudo mucho que tengáis muchos en este Parlamento. Nosotros no pedimos el voto de ningún tránsfuga, señor Hernando. Lo que sí digo al señor Revilla y al señor Zuluaga, como líderes de los dos partidos que apoyan al Gobierno, que tienen que buscar o articular una fórmula para que, o lo que sea necesario, me da absolutamente igual, para que la dignidad de este Parlamento se mantenga, que lo que ha pasado antes no vuelva a ocurrir. Señor Revilla, ya sé que parece que no me escucha, que si no tienen el apoyo de ninguno de los partidos políticos con representación en esta Cámara, que ya se ha repetido, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, hagan un ejercicio de responsabilidad democrática.
Eso es lo que le pido, señor Revilla. Que no acepte ni por activa ni por pasiva nuevamente lo que ha pasado hace un rato en la votación, que el voto de un tránsfuga que no representa absolutamente a nadie no doblegue la voluntad de Cantabria, señor presidente. Decía antes de representación, se lo voy a decir en términos de votos. Hoy, 154.875 ciudadanos de Cantabria que votaron en el 2015 al Partido Popular, a Ciudadanos y a Podemos, han dicho que estos presupuestos tienen que ser devueltos al Gobierno. Hoy es lo que ha dicho esta Cámara. 154.875 ciudadanos de Cantabria han dicho eso, mientras 140.925, los que representan al Partido Regionalista y al Partido Socialista, han votado que no a que no se devuelva. Más uno, y voy a meter a su familia, más 20 y tantos votos de un diputado tránsfuga. Eso es la representación que hay en esta Cámara ahora mismo. 154.875 y 140.926. Más 25 más de la familia. Así que os pido responsabilidad, señorías, os pido responsabilidad. Y si creéis en la democracia, creéis en la dignidad de este Parlamento, los dos portavoces, si estáis a la altura de la democracia y la dignidad de esta institución, deberíais abandonar la sala para que la votación no sea alterada por un voto tránsfuga. Muchas gracias.